Hola chicos, hoy en nuestra clase de habilidades lectoras de la semana número 21 conoceremos un texto y este tipo de texto es la noticia. ¿Lo conocen? Bueno, hoy día vamos a aprender características de la noticia y vamos a trabajar en una guía que está en MySchool. ¿Saben lo que es esto? Dice. La noticia. Solicitudes de DACA, ciudadanía, visa y asilo entran en crisis si UCIS no recibe fondos. ¿Qué será esto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Lo conocen? ¿Lo han leído? Este tipo de texto se llama la noticia y la podemos encontrar en periódicos o sitios de noticias. Ahora vamos a ver un video sobre la noticia. ¿Qué es una noticia? Es un relato o redacción de un texto informativo sobre un tema de actualidad y de interés público, en el que se busca proporcionar la máxima información posible. Hay muchos tipos de noticias según la temática de que tratan. Algunas de ellas son deportiva, política, espectáculo, economía, policial, arte, ciencia. Y según el lugar donde ocurra el hecho, las noticias pueden ser locales, nacionales e internacionales. Dentro de sus partes tenemos el epígrafe, que está sobre el titular y entrega el dato del lugar o fecha. El titular resume la noticia en una oración con la información más importante, es decir, que presenta el título, el tema. Bajada o copete. Entrega una información puntual de la noticia. Lead o entradilla. Es el primer párrafo que presenta información básica de la noticia. En el cuerpo, se detalla y se desarrolla el tema puntualmente. La fotografía ilustra la noticia para poder comprender mejor, y el pie de la fotografía brinda información de ella. Para producir una noticia, tenemos que tener en cuenta ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿quién es el protagonista de la noticia? ¿Qué suceso ocurrió? ¿En qué tiempo? ¿En qué lugar? Las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, las causas, los objetivos. Los pasos para poder elaborar una noticia son: primero, informarse bien sobre lo sucedido. Se puede preguntar a la persona que estuvo presente en el suceso o que esté involucrada. Segundo, escribir un titular, que en una sola línea resuma el tema de la noticia y además que sea atractivo. El tercer paso es redactar una entradilla en la que podamos resumir la principal información. En el cuarto paso, vamos a organizar todos los detalles que vamos a explicar en el cuerpo de la noticia, desde los que tengan mayor importancia a los de menor. Y por último, en el quinto paso, vamos a repasar todo lo escrito, es decir, toda la redacción, prestando atención en la ortografía y coherencia. Además, podemos agregarle una imagen. Bueno chicos, espero les haya gustado. Hoy día aprenderemos a comprender un texto no literario que es la noticia. En el video anterior vimos varias características que tiene la noticia y a qué preguntas responde, cuáles son sus partes, cuál es la finalidad de una noticia. ¿No es cierto? Su finalidad, ¿cuál era? Transmitir información sobre un
hecho relevante, un hecho noticioso que a las personas les interesa conocer. ¿Qué era la noticia? La noticia tiene un propósito informativo sobre un suceso novedoso ocurrido en una comunidad o en un lugar determinado y que debe estar en conocimiento de sus habitantes. Se ubica dentro del plano periodístico que muestra parte de la realidad y el acontecer actual. Para escribir una noticia, debes saber que este tipo de texto no se ajusta a un formato estricto, como una receta, sino que considera tu estilo y tu forma de contar los hechos. Es fundamental la veracidad de los hechos, o sea, que sean reales, así como también la objetividad. No puedes dar opiniones ni realizar juicios de valores. Es importante ser claro y breve, contando los hechos de forma coherente y sin reiteraciones. En la noticia se deben incluir los datos esenciales para la comprensión del acontecimiento. Se tiene que proporcionar al público las respuestas a las llamadas 5W, que eran las preguntas que vimos que respondía la noticia: quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Estas se llaman las llamadas W porque en inglés podemos encontrarla como who, what, when, where y why. Entonces podemos encontrarla en este formato, pero se llaman las llamadas 5W, pero acá obviamente al español son las preguntas qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Recuerda organizarla de acuerdo a las características de tu relato. Para una noticia debes considerar las partes de la noticia que se describen a continuación. Lo primero y lo fundamental es el titular, que destaca lo más importante de la noticia. La entrada resume la noticia y responde a las preguntas básicas. El cuerpo es el texto y narra los acontecimientos en orden de importancia. Primero, lo más importante. Ya, para redactar una noticia tenemos que tener objetividad, pero también tenemos que tener en cuenta este tipo de descripción. ¿Por qué? Porque una noticia siempre debe tener titular. La entrada me va a dar, va a captar mi interés para seguir leyendo, que es la finalidad de este texto, que nosotros leamos temas de relevancia. Y por último tenemos el cuerpo, que es el texto y narra los acontecimientos en orden de importancia. Primero, siempre va a ser lo más importante. Por eso les traje una guía, la guía de la semana número 21 de habilidades lectoras. La primera parte, ¿cómo se escribe una noticia? Ya habíamos visto que primero va el título, la entrada, y en la entrada se responde qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Luego viene el cuerpo de la noticia, que es el contexto de antecedentes y hechos. Y por último, los detalles, que son hechos menores y la conclusión de esta noticia. Por lo tanto, título, entrada, cuerpo y detalles. Vamos a leer atentamente el siguiente texto. Se llama Flor cadáver brota en jardín botánico alemán. El ejemplar es conocido por el fuerte olor que desprende.
que sirve para atraer insectos polinizadores. Su floración dura solo 3 días. Un ejemplar de Amorphophallus titanium, conocido también como flor de cadáver, por el fuerte olor que desprende. Comenzó su breve floración de apenas 3 días en el jardín botánico de la ciudad alemana de Kiel, al norte. Esta flor es la más grande del mundo, con un peso de 21 kilogramos y 1,12 metros de diámetro. La floración de esta planta, originaria de las selvas tropicales de Sumatra en Indonesia y descubierta en 1878, es difícil de pronosticar, por lo que resulta todo un espectáculo botánico que además dura tan solo 3 días. Cuando este breve fenómeno ocurre, desprende un característico olor intenso a carne podrida, aunque solo se hace el primer día, porque a medida que se vuelve a cerrar la hoja, se envuelve la inflorescencia. A partir del segundo día, el hedor disminuye. La función de su desagradable aroma no es otra que atraer insectos polinizadores, generalmente moscas, que acuden engañadas confundiendo el olor de planta con cadáveres de animales. Si la flor no es polinizada, la planta, por regla general, sigue viviendo, mientras que si da frutos, que tardan unos 8 meses en madurar, se acostumbra a morir. En mayo del año pasado, los berlineses pudieron ser testigos en el jardín botánico de la capital de la floración de un ejemplar de la flor cadáver de 1,99 metros de altura y 126 metros de diámetro. Acá tenemos dos imágenes. Uno, que es el tamaño en centímetros en proporción a otras flores. Tenemos la cala, que mide 60, el clavel, que mide 50, la flor cadáver, que mide 200, y el tulipán, que mide 40. Estos, ¿qué quiere decir? En comparación con las otras flores, tienen mucha diferencia, ya sea en el tamaño y en el tiempo de duración que tiene esta planta. Ahora vamos a ver un par de palabras que a veces son complicadas, que es polinizadores. Significa que ayudan a que la planta produzca su semilla. Debilitada, con poca fuerza y resistencia. Y berlineses, que es personas que viven en la ciudad de Berlín, capital de Alemania. Ahora, la actividad número 1 dice: marca con una cruz la alternativa correcta. 1. ¿Por qué la llamada flor cadáver recibe ese nombre? A. Porque muere después de formar sus semillas. B. Porque al abrirse se desprende un fuerte olor. D. Porque florece solo por 3 días. O D. Porque las moscas la polinizan. ¿Cuál será? En el texto aparecía la respuesta. Recuerden siempre que si no leyeron bien el texto, lo deben volver a leer. 2. La planta es capaz de continuar viviendo cuando A. No es polinizada por insectos. B. Las moscas se acercan a ella. C. Da frutos y forma semillas. O D. No florece. Ahí ustedes tienen que pensar
¿Cuál es la alternativa correcta? 3. ¿Cuál de estas características de la flor cadáver no está en el texto? A. Es la flor más grande. B. Tiene variados y hermosos colores. C. Es originaria de las selvas de Sumatra. O D. Desprende un fuerte olor a carne podrida. ¿Qué será? ¿Cuál de estas características de la flor cadáver no está dada? No está dada en el texto. 4. ¿Qué significa la palabra destacada en la siguiente oración? A medida que se vuelve a cerrar la hoja que envuelve la inflorescencia, a partir del segundo día el hedor disminuye. ¿Qué será hedor? A. La presencia de insectos. B. Mal olor. C. Semillas. O D. Fruto. Ustedes deben, chicos, escoger la mejor alternativa para esto. 5. El gráfico que acompaña la noticia muestra que la flor cadáver A demora mucho más en la floración que otras flores. B. Tiene un tamaño mayor que el de las otras especies. C. Posee mayor cantidad de frutas que las otras flores. O D. Pesa mucho más que las de otras especies. Actividad número 2. Vamos a responder las preguntas. ¿Qué tipo de texto es el que leíste? 2. ¿De qué nos informa el texto que acabamos de leer? 3. ¿Qué otro título le pondrías al texto? 4. ¿Estás de acuerdo con que la flor cadáver se encuentre protegida en el Jardín Botánico de Kiel en Alemania? ¿Por qué? Comenta. Recuerden, si ustedes no se acuerdan de algo del texto, ¿qué hacen? Vamos a releer. 3. Dibuja la flor considerando su lugar de origen y el lugar de preservación. ¿Qué podemos hacer? Podemos dibujarla donde se originó o también podemos dibujarla como se encuentra hoy en día en la naturaleza o preservada en algunos lugares que la conservan. Bueno, llegamos hasta el final de nuestra clase y el ticket de salida es: ¿tienes alguna pregunta o duda que quieras resolver? 2. Cosas que me gustaron de la clase. O C. Cosas que aprendí. Ustedes deben responder con sinceridad qué fue lo que les gustó y qué fue lo que no les gustó de mi clase. Bueno, chicos, espero que estén bien. Nos vemos en una siguiente clase de habilidades lectoras.